campo, que es un campo, es un estadio espectacular. Bueno, todos los Hecho de estadios de contenedores. aquí, todos los estadios de fútbol de aquí son, bueno, otro nivel. Y no sabemos si estos son fake todos. Pero hay algunos que sí, por lo que acabo de ver ahora. llenísimo. Pero llenísimo de brasileños, llenísimo. Buenos días, guten morgen, guten días, guten morgen. Buenos días, con alegría, otro día más aquí en Qatar. Y otro día que como no podía fallar, no hemos madrugado. Pero hemos de decir que ya son las 2 de mediodía y ya hemos desayunado por lo menos. Sí, no, a ver, nos han levantado a las 10, pero es que anoche nos acostamos a las 3 porque estuvimos dándolo todo en el partidazo Todo en la juerguilla. España-Alemania. Last few seconds of the game, in it goes, and for decisive goalkeeping. Great catch under pressure from Spain's goalkeeper. There's even, and now Bates. Entonces, claro, había que descansar para hoy estar a tope para volver a darlo todo. Creemos que somos hiper famosos aquí en Qatar porque tuvimos una cámara 45 minutos del partido solo para nuestra cara, de verdad, o sea, literal, a 1,5 metros, ¿verdad? Me hicieron muchas fotos. Y ahora porque estamos vamos con nuestro gorrito apoyando. Ahora estamos delante de la corniche, cornacho. Aquí delante, que como veis aquí detrás, mirad qué maravilla, qué barbaridad de skyline tienen aquí, súper bonito. A ver, vamos a contar alguna cosita de aquí de Qatar, ¿no? Pues sinceramente me está pareciendo un país, o al menos la ciudad de Doha, una ciudad súper guay. Es cierto que para el mundial pues lo han montado súper bonito, pero por ejemplo el centro histórico, que es el Old Town, está precioso. Luego aquí tenemos un skyline que yo no lo había visto antes. En Dubái es muy bonito, pero digamos que en Dubái está como más unos edificios por un lado, otros por otro, y aquí está todo en un mismo sitio. Es alucinante, a mí me encanta. ¿Qué más contar de aquí? No es tan caro como esperábamos. Sí que es verdad que nos estamos dejando un dineral en los puestitos de comida que hay pues aquí para lo que viene siendo el mundial, pero luego en los supermercados hoy hemos comprado desayuno y comida para los dos y nos ha costado 10 euros, así que no lo estamos encontrando tan caro. Y bueno, ahora con el mundial es maravilloso que el metro es gratis, tienen baños, está limpísimo, hay wifi gratis, así que vamos, una maravilla. Jorge, cuéntanos si tú quieres contarnos algo más de este país. Y aquí estamos de nuevo, chicos, conexión en directo desde Subnormalandia. A ver, me parece Qatar, pues mira, algo que recalcar, bastante limpio, muy limpio, comparado con Arabia Saudí, que tenía mucha porquería en la carretera. En Jordania hemos encontrado también mucha basura en la carretera. Me está pareciendo Doha una ciudad muy limpia. Tampoco hemos recorrido mucha carretera y es verdad que es el mundial y lo tendrán muy en cuenta. No sabemos si fuera del mundial esto va a ser muy diferente, pero es que además hay 500.000 trabajadores para el mundial de este año. Entonces, bueno, por eso será tan limpio. Aparte de eso, bueno, su moneda más o menos tiene el mismo valor que el rial de Arabia Saudí. El euro es más fuerte, está casi a 4, ahora mismo casi 4, a 3,75, 3,78, una cosa así el cambio. Entonces nos viene bastante bien, pese a que el país es caro, según para qué, porque aquí si quieres moverte de transporte tenéis Uber, que es mucho más barato que el taxi, tenéis Careem, que es mucho más barato también aunque el Uber. Otra cosa más que tenéis que saber: suscribiros al canal. Tema conflictivo: el alcohol. Bueno, en las noticias hemos escuchado de todo sobre este país, tal, y es verdad que pasarán cosas, no lo sabemos, pero aquí nos hemos encontrado otra realidad. Supongo que también habrán cosas mucho más camufladas, pero por ejemplo vamos con el tema del alcohol. Hemos conocido españoles que viven aquí y gente que nos ha contado que aquí, aparte de antes del mundial, se podía encontrar alcohol igual. En hoteles te lo pueden vender, en otros sitios sí que es verdad que ahora está prohibido en el estadio y que ahora hay más facilidad para acceder al alcohol. Si hay fan festival, fan zone, se puede comprar, eso no es ningún problema. Pero que no solo para el mundial, que lo tengáis en cuenta, que también había. Chicos, aún estamos en Qatar y yo estoy deprimida porque nos vamos ahí. ¡Qué guay! ¡Qué guay! Aquí es que estamos paseando por toda la corniche y ¡jo! ¡Qué bonito! De verdad. Queremos vivir. Queremos vivir en Qatar. Es que esto es para quedarse aquí por lo menos 2 semanas. Sí. No 4 días. Estás comiendo. Estoy comiendo fatal porque era así horrible.
¿Sabe algo? Hemos ido al supermercado Lulu, que es el supermercado famoso aquí en todo el Golfo, que es muy barato. Y nos hemos hecho una ensalada aquí gorda, que no sabe a nada, que solo no sabe a nada. Pero nos ha costado friolera de 14 miringuis de aquí, que eso viene siendo 3 euros y algo. Así que es la opción barata para comer aquí en Qatar, porque el resto de sitios, ayer nos comimos una hamburguesa así diminuta, que la mía era cartón piedra y era más piedra de cartón, y nos costó 22 euros 2 hamburguesas y 2 aguas. Hola Duli, 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 hola Duli, 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 hola Duli, 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 hola Duli, 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 Um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. Pues ya hemos llegado, Pues ¿dónde estamos? en el campo, fuera del campo, que es un campo, es un estadio espectacular. Bueno, todos los Hecho de estadios de aquí, contenedores. todos los estadios de fútbol de aquí son, bueno, a otro nivel. Y no sabemos si estos son fake todos, pero hay algunos que sí, por lo que acabo de ver ahora. Llenísimo. Pero llenísimo de brasileños, llenísimo. E 5 anos foi Pelé, criador foi o Mané, 7-0 o esquadrão, pela ser tricampeão. 94 Romário, 2002 fenômeno, primeiro tetracampeão, poder completar o Brasil. Creo y puedo afirmar y corroborar que es la afición con más seguidores en este mundial. O sea, es increíble la cantidad de brasileños que han venido. Y muchas veces decimos, no, estos son fake, algunos fake hay, pero la gran mayoría yo creo que es local. La gran mayoría es local. Nos vamos a ver si llegamos al sitio donde queremos ver el partido, porque no hemos conseguido entrada, así que vamos. Ya estamos en... ¿Cómo se llama la parada? Puerto Mingalvo. Estamos en el puerto para ver el partido y date prisa porque viene gente, nos quitan el sitio que hay. No me siento. Ya ha empezado, por cierto. المشاهد الكريم قد تشاهد قنوات الكاس ايضا بالمشاهده الممتعه. Mirad por favor las vistas. The views. Seguirme, chicos. Bueno, pues estas son las vistas. Bueno, Jorge, qué deliciosa comida te estás comiendo hoy. Esto que tiene peor pinta de lo que parece es una hamburguesa de pollo con chetos espolvoreados por arriba. Está bueno. Yo le pregunto si es picante, porque digo, no sé qué será esto, chetos, burger, tal. Le digo, ¿y qué es picante? Me ha dicho, no. Y me han vuelto a mentir. A la carita, me han mentido a la carita.
principio no pica, pero conforme vas comiendo, pica. Pero oye, probando cositas nuevas. Comida típica, los típicos chetos de Qatar. ¿Cuánto te ha costado esto? No te lo voy a contar. Sí, cuéntalo, nuestro audiencia Pues lo mira, quiere saber. hamburguesa de chetos, o sea, de pollo con chetos, patatas y un agua, 45 cataríes, que eso viene a ser 12 euros exactos. Pues ya lo puedes disfrutar. Bueno, nos vamos a ir corriendo ahora que va el espectáculo de fuegos artificiales. ¿En el vamos a agua? verlo, a ver, es en el mar delante de todo el Skyline, a ver si nos da tiempo. Mirad qué cantidad de gente está pasando ya, están corriendo a ver si llegan muchos. Así que nos quedan 2 minutitos, vamos a ello y ya con esto nos despediremos. Acaba el día aquí, ha sido un día otra vez súper chulo, estamos disfrutando un montón y vamos a disfrutar todos juntos el espectáculo.